los referentes de la política local. A Caro Cruz, análisis de la cualidad y propuestas de cada espacio a futuro, para que usted pueda votar a conciencia. Los sábados desde las 10 de la mañana en vivo con todo el debate político, conduce Carlos Sifaldi para la central. Jorgelina Carviciano, ¿cómo le va? Hola Carlos, muy bien, muy bien. La verdad es muy linda la música mexicana, ¿no? Medio mariachi. Sí, mariachi. ¿Quién la grabó? ¿Puedo saberlo? No tengo ni idea, pero eso lo hace Diego. No, eso es inteligencia. Viste que a mí la música me gusta pero mucho. eso, ¿sabes qué es inteligencia artificial? Claro, sí. No. Pero... A ver si te acordás de esto. Jorgelina Carviciano, ¿cómo le va? Hola Carlos, muy bien. ¿El próximo intendente de Lincoln va a ser Bernardo Bacello? No me cabe duda que va a ser el próximo intendente de Lincoln, sí. ¿Sigue pensando igual? Bueno, sí, la verdad es que desde nuestro espacio político tenemos claramente nuestro candidato, que es Bernardo Bacello. Sabemos, y los datos lo demuestran, que Bernardo ha venido creciendo muy fuertemente en las últimas elecciones. Incluso fue el candidato dentro del espacio peronista que más votos sacó, y sacó más votos que el propio intendente Salvador Serenal. Y quien ganó por muy poquito, que fue La Libertad Avanza, por muy poquito, y no es el candidato el que ganó de La Libertad Avanza. Sabemos que en el análisis de esa elección, de la última elección legislativa, el arrastre es de arriba hacia abajo. O sea, cualquier candidato que hubiese llevado La Libertad Avanza quizás hubiese sacado eso. Así que bueno, yo creo que por ahí lo afirmo, pero lo que demuestra que Bernardo puede ser el próximo intendente es esto: los datos electorales y la preponderancia de trabajo que tiene Bernardo. Lo que lo veo muy incómodo en el Consejo Deliberante, no es para aconsejar Bernardo, me parece que va ahí como... Y bueno, porque no todos los perfiles de los dirigentes políticos son los mismos. Hay diferentes perfiles de los dirigentes políticos. Algunos tenemos más cintura para estar por ahí en discusiones de un consejo deliberante. Bernardo es un candidato, un dirigente, un político que le gusta estar en contacto con la gente, que va a estar... Es más de la gestión por ahí que de lo legislativo. Por eso creo que un cargo ejecutivo a él le quedaría más cómodo, si se quiere, pero por supuesto que puede dar las discusiones políticas que el distrito necesita dar dentro del Consejo Deliberante. Quiero recordar otro fragmentito para un tema que quiero tocar con usted. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. Otro proyecto que de alguna manera tiene que ver con su especialidad, ¿no? Usted es trabajadora social, aparte docente, y una preocupación que hay por suicidio. Sí, bueno, la verdad es que presenté desde mi bloque un proyecto de comunicación solicitándole al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud y el Servicio de Salud Mental, que se puedan realizar campañas de prevención del suicidio, porque bueno, es una problemática que en el distrito tenemos, que viene en ascenso en los últimos años, y sobre todo en lo que es el suicidio joven. Y bueno, y me parece importante no solo porque, bueno, atacaría de alguna manera la problemática, sino también porque hay dos cuestiones. Hay una ley de salud mental a nivel nacional que está vigente y que cree que la prevención, digamos, sostiene esa ley, que la prevención es fundamental para pensar la salud mental y la salud mental a nivel comunitario. Y también porque hay una ordenanza que está recientemente aprobada, hace apenas creo que 2 meses, en este Consejo Deliberante, y que desde que se aprobó la ordenanza no vemos ningún avance. Bueno, ¿yo por qué? Porque justamente, pues viste que en los medios es un tema que se está tocando muchísimo, el tema de los suicidios, un caso que ha aparecido últimamente en todos los medios, y me acordé inmediatamente de usted, que usted pelea mucho por el tema de la salud mental. Sí, la verdad es que la salud mental hoy, digamos, a nivel nacional, es uno de las grandes problemáticas que tenemos como país. Se incrementa año a año, y las estadísticas de los diferentes organismos de investigación que estudian el tema, ha dado que en los últimos años se ha incrementado muchísimo la estadística en padecimientos subjetivos, y en padecimientos subjetivos en diferentes grupos etarios, ¿no? En los adolescentes, niñeces y adolescentes se ha incrementado mucho, y también en adultos. Pero yo creo que ahí la niñez y la adolescencia está sufriendo una problemática que a veces es muy silenciosa,
que no la vemos a simple vista, y por eso también la complejidad de abordarla. Y en un contexto nacional donde desde el gobierno nacional y La Libertad Avanza están intentando reformar la ley de salud mental que está vigente, que es una ley que por supuesto se puede revisar, porque toda ley debe ir, digamos, revisándose en función de la dinámica en cómo avanza la sociedad, pero es una ley que costó muchísimo, que muchísimos actores de ese campo de intervención han luchado para que salga, y en realidad lo que la ley, o a lo que la ley le falta, es políticas públicas y presupuesto para llevarla a cabo, porque la ley es muy clara, digamos, no hay, en salud mental no hay nada que discutir, ¿no? O sea, la salud mental la ley de salud mental es muy clara y es una de las pocas leyes que hemos tenido en los últimos años y que está bien plasmada, digamos, desde los actores más importantes de ese campo de intervención. Ahora, lo que le falta, y le ha faltado y le falta, es políticas públicas que puedan abordar la salud mental desde ese marco vigente, normativo. Y en un contexto donde, bueno, el gobierno nacional cree que hay que reformarla, y encima la reforma que propone es casi punitiva, o como si fuese una cuestión de libertad, y la verdad es que ahí, bueno, hay que discutir, porque la salud mental no puede quedar librada a que cualquiera haga lo que quiera, digamos. Hay que regularla para poder abordarla. Sí, justamente la salud mental es un tema que preocupa muchísimo a los padres, pero a veces hasta a los padres le afecta. Sí, por supuesto, porque en contextos de crisis como los que estamos viviendo, la salud mental y los padecimientos subjetivos se van, digamos, manifestando en las diferentes poblaciones. En las niñeces y en las adolescencias tenemos graves problemas de ansiedad. Lo que es el trastorno de ansiedad está creciendo de manera rigurosa en los últimos años en nuestro país. Y cuando uno como papá o como mamá tiene un hijo en esa situación o con un diagnóstico de ese tipo, la verdad es que es muy difícil, porque no siempre encontramos el espacio, los lugares para llevarlos, o no todos tenemos la misma accesibilidad para atender esos trastornos. Y en las poblaciones adultas te diría que hay una crisis de angustia que realmente preocupa. La clase trabajadora yo lo vengo viendo, ni siquiera te digo desde el análisis profesional que hago, desde el análisis de ciudadana. Vos te parás en la cola del súper y hay alguien que te está manifestando angustia porque el recorte que tiene que hacer en lo alimentario. Me paro en la fila del jardín para retirar a mi hija y la mamá de la compañerita me dice que está endeudada con la tarjeta, que no puede salir y que lo que compra con la tarjeta es la última semana alimentos, porque no se está comprando un somier nuevo, ¿no? Se está comprando alimentos la última semana porque no llega a fin de mes. Y yo veo angustia en las generaciones de familias trabajadoras, docentes, empleados de comercio, digamos, de familias trabajadoras. Ni siquiera te estoy hablando de los sectores más humildes, más vulnerables. Y bueno, y esa angustia a algún lugar va a parar. Además, Jorgelina, hay alguna realidad. Vos estás hablando de gente que todavía tiene trabajo. Exactamente. Los que han quedado desocupados. Por eso te digo, estoy hablando de personas que todavía tienen trabajo y que tienen ciertas condiciones de vida, entre comillas, garantizadas. Imagínate los sectores más populares, los sectores más desposeídos, que todo se transforma y, digamos, y se vincula a cuestiones muchísimo más problemáticas, porque cuando la vulnerabilidad social aumenta los niveles no solo en lo socioeconómico, sino en que esas familias se empiezan a aislar de un montón de otras cuestiones, y ese aislamiento social se traduce en problemáticas muchísimo más graves. Jorgelina, de ahí el estado, digamos, de decepción que puede haber de pronto en los jóvenes, principalmente cuando están en el último año y no saben qué van a estudiar, o tal vez, me pregunto yo, no saben cómo estudiar. Bueno, la verdad es que ahí hay
una cuestión para trabajar por ahí en los últimos años. Depende de qué escuela, te diría, y de la singularidad de qué joven, ¿no? Porque el proyecto de vida de una persona joven que está por ahí cursando su último año de secundario, está muy, muy atado a las posibilidades y a las oportunidades que su familia en particular le puede dar y el país en general, ¿no? Entonces hay un nivel, un principio ahí de singularidad, de entender que cada proyecto de vida va a estar implicado por las condiciones que cada joven tenga, digamos, o lo determinen. Sí me parece interesante lo que planteas en función de que se pudiera trabajar más concretamente sobre el proyecto de vida de cada uno, ¿no? Porque también lo que nos está pasando, y yo creo que es un análisis que hago, es que el nivel de frustración que muchos de nuestros jóvenes están teniendo es muy grande, porque en el celular pareciera que todos podemos acceder a todo y que todo está al alcance de la mano y de solamente subir el dedo o pasar el dedo, y la materialidad concreta de la vida cotidiana es otra cosa. Uno no está. Yo a veces esto que te estoy diciendo a vos se lo digo con otras palabras a mis hijos de 13 años, que creen que pueden acceder a todo porque lo tienen en el teléfono, a un mejor teléfono o a algo que les guste, y la verdad es que la vida material de las familias es otra cosa, no es lo que aparece como accesible enseguida, lo que vemos en un teléfono. Entonces también los niveles de frustración que se están viendo en estas generaciones jóvenes son muy grandes. Sí creo que por ahí estaría bueno pensar en alguna política pública, algún programa desde la provincia en este caso, por ahí que es el ámbito que regula las escuelas, o el Estado que regula las escuelas, pensar en arbitrar algún tipo de estrategia que trabaje el proyecto de vida en función de las condiciones de cada uno. ¿Y salud mental en Lincoln cómo estamos? Mirá, uno de mis primeros, no sé si vos recordás, uno de mis primeros proyectos cuando yo entré como concejal fue solicitarle al Ejecutivo la creación de un servicio de salud mental para infancias y adolescentes, porque lo que había hasta ese momento, hasta el 2022, era el servicio de salud mental, pero estaba pensado para atención de adultos de 18 años en adelante. Entonces ahí nos quedaba ese grupo etario sin una atención específica, porque aparte no es lo mismo, porque la ley incluso lo plantea, no es lo mismo atender a personas mayores de 18 años que a menores en lo que implica la salud mental. Entonces uno de mis primeros proyectos fue eso, y no fue un proyecto alocado porque yo vengo trabajando con adolescencias entonces, sino que estaba justamente pensado veníamos de una pandemia, y lo que se estaba viendo era que el mayor incremento en padecimientos subjetivos se estaba dando en esa población etaria. Entonces me parecía que ameritaba pensar en un servicio de infancias y adolescencias en el distrito. Luego de unos años, yo no recuerdo bien, pero creo que fue en el 2024, se crea el dispositivo de infancias y adolescencias dentro del servicio de salud mental, lo cual yo lo celebro, más allá de que sea una gestión opositora, porque uno cuando hace política, Carlos, al menos vos me conocés, yo quiero que la gente viva mejor. Uno hace política para mejorar la calidad de vida de las personas, estemos en el lugar que estemos. Yo hoy no tengo un cargo, ningún tipo de cargo, y sin embargo me llaman por teléfono, y si puedo ayudar a esa persona desde las redes que he podido construir en la política o en lo profesional, la voy a estar ayudando, porque uno lo que lo moviliza es eso. Bueno, entonces lo celebro. Ahora, una vez que se ejecuta ese dispositivo de salud mental en infancias y adolescentes, dejo pasar el tiempo, y yo veo que si bien se le otorgan recursos a ese servicio de salud mental, recursos del municipio, del área de salud, no está funcionando bien. Y fui muy crítica en ese sentido. Ahí empezamos a trabajar también sobre la ordenanza de salud mental integral,
que yo había presentado un proyecto y los concejales en ese momento, Unión por los Trabajadores, habían presentado otro, entonces después empezamos a trabajar de manera conjunta una ordenanza para poder unir las dos y que sea más integral aún. Y eso molestó mucho, pero la verdad es que nosotros planteamos la ordenanza de salud mental integral para poder justamente revalorizar el servicio que ya estaba puesto en el municipio, en el área de salud, y darles más herramientas a ese servicio. No lo hacemos desde un lugar de una oposición loca que venimos a romper nada, sino justamente que creíamos que estaban los recursos en el territorio, pero que no estaban llegando a la problemática, en definitiva, no estaban llegando a atender la problemática. ¿Por qué? Porque nos llegaban demandas de que las personas... Había 19 psicólogos en el distrito, pero la gente se quejaba porque le daban un turno a un psicólogo de 2 o 3 meses. De una escuela enviaban a un niño o una niña al servicio, también le daban turnos para la atención de las terapias esporádicamente, lo cual, eso no sirve. En salud mental no sirve, o sea, lo puedo discutir con cualquiera. Entonces, bueno, se aprobó la ordenanza. Y yo creo que el servicio de salud mental está, pero no funciona como debería funcionar por los recursos incluso que se le han puesto. Hay dos dispositivos, que es el de infancia y adolescencia, y después tenemos el hospital de día que se inauguró ahí en el Virgen Niña. Bueno, la verdad es que son dispositivos interesantes, pero que si no la población no llega. Hay una cuestión que plantea la ley de salud mental, que es la prevención. No hay ninguna política preventiva en salud mental a nivel comunitario. O sea, hay algunos que se trabajan articuladamente en escuelas, con los equipos de orientación escolar, pero la verdad es que falta. Y en estos momentos, en estos contextos de crisis tan complejos, yo creo que más que tener un hospital de día, hay que estar más en el territorio, trabajando más cerquita, porque el hospital ya representa en el imaginario una atención hospitalaria, y me parece que está faltando algo previo. Eso es lo que yo vengo planteando hace rato. ¿Qué haría en eso previo? Yo, esto que te estoy diciendo, un programa interesante de prevención en salud mental, que sea un programa integral que trabaje con los diferentes grupos etarios, con equipos interdisciplinarios en los barrios y en los pueblos del distrito, y lo trabajaría más en la dimensión comunitaria de poder pensar una feria. Te estoy dando una idea, habría que pensarlo mejor, por supuesto. Una feria de salud mental en el barrio tal día, donde asistan las escuelas, los centros complementarios, la vecina del barrio, el club del barrio, donde estén todos los actores de ese barrio y podamos trabajar la salud mental en esa dimensión comunitaria. Porque el hospital, el dispositivo de infancia, le quedan lejos a las personas y a veces ya representan un imaginario de atención hospitalaria. ¿Vos tenés el teléfono prendido? No, lo tengo en silencio. No, yo también, no sé qué teléfono está sonando. Sí. Me parece que es eso. Yo haría eso. Bajaría al territorio, bajaría con los equipos de psicólogos que tiene el municipio, con las trabajadoras sociales de los barrios, con los promotores de salud. ¿Vos ves promotores de salud? No. Bueno. Andaban a veces los de la provincia. Sí, los de la provincia, sí, pero sí. El municipio tiene y no se ven en el territorio. Y me parece que es eso, es articular las diferentes redes en función de trabajar un objetivo específico, que puede ser el subsidio joven, el suicidio en la comunidad, no sé. Digamos, es tan compleja o tan amplia la salud mental que se podían trabajar ese programa podría hasta contemplar diferentes módulos, ¿no? Decir, bueno, en el mes de abril vamos a trabajar este módulo los viernes a la tarde con las instituciones. En el mes de mayo vamos a trabajar el otro módulo que va a tener que ver con cómo cuido al otro o las prácticas de cuidado en salud mental. En el mes de junio... No es tan difícil, no estoy diciendo nada digamos, no hay que ser una luz para esto, simplemente hay que conocer las problemáticas. Otra cosa que no tenemos son datos.
Bueno, ahí se le iba a preguntar. Es muy difícil plantear políticas públicas en todos los niveles, nacional, provincial o municipal, si no tenemos datos concretos de la realidad en la que tenemos que intervenir. Por eso me parece a mí que los trabajadores sociales tienen que estar en campo. Tienen que estar en campo. Son las que detectan. Exacto. Pero no solo porque detectan en la intervención, los trabajadores sociales estamos formados en la investigación. Nosotros tenemos herramientas metodológicas de intervención para hacer investigación-acción, se llama, en los territorios. Entonces, si vos ves que en el barrio donde estás atendiendo semanalmente te está creciendo la demanda en alimentos, bueno, es un dato de la realidad. ¿Qué haces con ese dato? Hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo en cómo esa demanda se está expresando. No sé, puede ser, se quedaron sin trabajo tantas familias del barrio, o accedieron a trabajos informales, subió la inflación. Datos que a veces parecen lejanos son totalmente concretos en el territorio donde trabajamos. Te podría decir eso como vos le podés preguntar a las colegas si tienen datos específicos de cuántas familias no tienen agua dentro de la vivienda, y algunas no lo saben. Entonces, capaz que estamos trabajando otra cosa y hay familias que no tienen agua dentro de la vivienda. Yo lo primero que haría, si llegaríamos al municipio el día de mañana, es decir, bueno, en el barrio San José, que implicaría el cuadrante del San José, el Favaloro, los barrios nuevos que ahora tenemos viviendas de autoconstrucción y el que se entregaron las 38 viviendas ayer. Sí, que me sorprende que no tengan luz. Bueno. Me sorprendió, por favor. Y bueno, por eso hay que trabajar en el territorio, porque a veces esto es muy importante, o sea, yo digo, lo primero que le diría a la trabajadora social del barrio o al equipo interdisciplinario que esté trabajando en ese barrio, vamos a medir los servicios públicos del barrio, salgamos a medirlos. Y después sobre eso trabajamos. Hay 40 viviendas sin agua dentro del... Bueno, será la primera intervención que tengamos que hacer. Usted tiene que vivir así muchas veces con carencias, digamos, ya sea carencia económica que no permiten comer correctamente, o de pronto no tener un trabajo continuo y tener que vivir a veces de changas. ¿Esto también afecta a la salud mental? Sí, por supuesto. El nivel de incertidumbre en las familias es esto, es productor de angustia. Yo creo que es uno de los mayores productores de angustia. Yo he palpado familias que hasta se acostumbran, lamentablemente, a vivir sin lo diario, y eso por supuesto que genera padecimientos subjetivos y implica la salud mental de las personas, porque las personas son sujetos. Entonces la subjetividad de esa familia, de ese niño, de ese adolescente que crece en una familia donde hoy se come y mañana no, o donde si yo estoy pensando si mi papá hoy salió a hacer la changa, qué suerte porque voy a comer, pero si mi viejo está en casa es porque no salió a hacer la changa, por lo tanto no voy a comer. Y te estoy hablando de situaciones extremas, por supuesto. Y todo lo que eso conlleva, porque eso va generando una subjetividad y la construcción de una psiquis en esos sujetos, tanto adultos como niños o adolescentes, que después son los adultos del mañana. Entonces eso, bueno, esto, a veces dicen, no va a la escuela. Bueno, bien, no va a la escuela, estaríamos frente a una situación de ausentismo o de deserción escolar en el caso de que la discontinuidad sea más prolongada. Esa es la problemática expresada. Ahora, vayamos a ver por qué ese niño, esa niña o ese adolescente no está yendo a la escuela. No es porque se queda a dormir y es un vago y no le gusta la escuela o porque se peleó con un profesor. Tenemos que hacer análisis más complejos de esos, me parece, más profundos. No fue a la escuela porque está desmotivado, porque la noche anterior no comió, o porque su papá hace 3 días que está en la casa y eso al adolescente le implica saber que no hay dinero porque se le cayó la changa, porque está lloviendo, entonces el albañil no trabaja, el que corta el pasto no corta el pasto, ¿no? Hablando de changarines o de la categoría de changas, sobre todo en este territorio, el nuestro, porque eso también no es lo mismo el changarín en conurbano que el changarín de nuestro distrito.
Y me parece que falta eso a nivel distrital, falta el conocimiento de las problemáticas de manera más profundas, y eso se hace con equipos de investigación en el barrio, en el territorio, en los pueblos, que tampoco es lo mismo un pueblo del distrito que la ciudad de Lincoln. Ahí hay una diferencia inmensa. Por ahí el pibe que vive en el pueblo accede a la escuela porque está más cerca, porque ahí las redes de solidaridad son otra, porque la maestra vive al lado de la casa, entonces lo lleva, por decir un ejemplo, ¿no? Y en la ciudad de Lincoln ya es otro, sobre todo porque nuestra ciudad se ha ampliado muchísimo y la heterogeneidad de los territorios también son diferentes. Yo incluso lo planteo cuando me dicen, ay, el programa Envión que vos coordinabas, qué bien funcionaba. En ese momento funcionaba bien. Hoy habría que pensarlo. Claro, es distinto, cambió. Yo hace 11 años que me fui de Envión. Sí, no, hay una transformación. Chicos que no habían nacido, que hoy son adolescentes que están... Estuvo la epidemia por medio. La pandemia por medio. Claro, o sea, en ese momento Envión que nosotros planteábamos a nivel distrital, funcionó. Hoy quizás habría que repensarlo. Yo, mirá, tengo guardado un artículo de un diario local donde Parera, el jefe de gabinete, salió cuando cerraron Envión, cuando ellos toman la decisión política, el municipio, de cerrar Envión en los primeros años de gestión del intendente Salvador Serenal. Parera, el titular es: Envión no sirve para nada. Te lo voy a mandar después, mirá, porque lo tengo guardado. Así, Envión no servía para nada o no sirve para nada, una cosa así es el titular de lo actual jefe de gabinete, esposo de la secretaria de Acción Social. Dato de la realidad de nuestro distrito, o sea, son datos de la realidad. Y la verdad que en ese momento sí servía. Sí servía, porque yo... Contenía. A nosotros nos ingresaba un chico con problemas o en conflicto con la ley, y nosotros trabajábamos y conteníamos a ese chico, y el pibe no volvía a robar. Porque estaba obligado a estar en Envión, porque el juez le ponía esa pauta, pero además en Envión encontraba esto, encontraba a alguien que lo espere con el desayuno, encontraba a sus pares, desde un lugar sano y desde un lugar de educativo, comunitario. ¿Y cómo no va a servir? Envión sirvió y que a Parera se lo digan un montón de jóvenes que hoy nosotros, no digo a Jorgelina Carmiciano, al equipo de Envión encuentran en la calle y te agradecen como si vos hubieses salvado la vida. Y en realidad eso es el Estado, eso es una política pública. Nosotros éramos los encargados en ese momento de llevarla a cabo, y con el amor, porque con estas poblaciones sin amor no se puede trabajar. Yo eso lo remarco porque parece a veces hasta demagógico, pero es real. Mirá, recién salgo de un comercio antes de venir acá con mi hija Eva, y una nena, porque para mí siguen siendo nenes los de Envión y hoy son adultos, me grita ¡Joli! Y estaba vendiendo tortas fritas con su mamá. Hoy tiene 20 y pico de años, ¿no? Y bueno, y ahí le compré tortas fritas. ¿Y qué estás haciendo, Karen? Y no sé qué. Me muestra a su hijita, que ya tiene una hijita. Y quizás, sí, por supuesto, terminó la escuela, porque ella terminó la escuela dentro de Envión. Y hoy tiene una vida, por supuesto, con carencias, sí, porque vienen de sectores de trayectorias familiares muy informales, muy golpeadas. Pero hoy estaba con su mamá en el centro de Lincoln vendiendo tortas fritas de manera sana con su hijita, que le pregunté si iba a la escuela a su hija de 6 años, me dijo que sí. Bueno, a mí lo que me da impotencia, por eso me da impotencia, dos cosas, ¿no? Primeramente, que aquel que nace en estas determinadas condiciones, es decir, que nace abajo, para usar un término, se tenga que quedar abajo, y los que siguen y sus descendientes también. Que es un país que no dio oportunidades. Si vos naciste en el fango, seguí hundiéndote en el fango, seguí viviendo en el fango. ¿Por qué? Si cuando vos los igualás en posibilidades, esos chicos terminan siendo excelentes profesionales. Total, bueno. Seguro. Mirá, yo hoy escuchaba la primera nota que vos le hiciste a la tesorera del Consejo Escolar, que pertenece a la Libertad Avanza. ¿Vos la sentiste hablar de humildes? ¿O de los barrios de Lincoln? Porque las escuelas que ella administra
las escuelas que ella administra y donde el consejo escolar más acción, te diría, política tiene, son en la escuela donde van los pibes de los barrios. No, habló del sector agropecuario, que bienvenido, y es más, te diría, yo sé que hasta me tengo que formar, mira, te diría, en lo que es el sector productivo del INCOR, porque por supuesto desde lo profesional vengo de otro campo de lo social, y creo que hay debería haber una articulación entre más integral entre los sectores. Ahora habló del sector agropecuario, que se iba a reunir con una importante productora, y está trabajando en el consejo escolar que administra el fondo educativo, que el fondo educativo está pensado para los pibes de las escuelas públicas. Ahora digo, ¿y qué siente usted cuando escucha que esto de los atunes que le hacían pasar atunes mesurados y cobraban lomito de atún? Porque eso también golpea a los pibes. Por supuesto, todo, no importa el partido político que sea, digamos, todo lo que... fue un proveedor, no fue un partido político. Por supuesto, pero digo, todo lo que hace a desmejorar o perder calidad de vida de todo el conjunto de la sociedad, ya es injusto. Después a este proveedor habrá que investigarlo, habría que denunciarlo, no salir a decir solo, ay, mirá lo que descubrí, qué bueno lo que descubrí, qué genia soy. Sino, para mí hay que denunciarlo. No, porque yo lo que me digo es, por ejemplo, el tipo se gana en 2 meses 11.600.000 pesos, no le corresponde, cuando otro está rascando la olla para 50 cucharadas de sopa, es injusto. Injusto, por eso te digo, todo lo que hace perder calidad de vida con recursos del Estado y se pierde, o sea, quienes administran recursos del Estado o quienes tienen una vinculación con el Estado, en este caso una vinculación empresaria, que como un proveedor, que es totalmente legal y válido, si hay alguna vivada, eso ya genera injusticia, porque lo que te estás quedando vos, se lo estás sacando a otro. Lo que a alguno le sobra, a otro le falta. Exacto. ¿Se va a candidatear usted como intendenta? Si me pensé alguna vez como intendenta, sí. Mira, todos los que tenemos una trayectoria política, soñamos, te diría, con ciertos cargos ejecutivos. Y en las comunidades como las nuestras, que son comunidades pequeñas, donde por ahí conoces a diferentes personas por diferentes lugares, algunos por el trabajo, otros los amigos, el colegio de tus hijos. A veces me lo han planteado, ¿viste? Pero la verdad es que yo voy a estar siempre dispuesta a aportar en política lo que el espacio político al que represento crea que puedo aportar. Ser intendente o intendenta también implica una decisión de vida, ¿no? Y sí, implica una decisión de vida, porque uno entra en una vorágine cotidiana que hace que deje la familia mucho tiempo. Son decisiones de vida. Siempre es interesante y es motivador también posicionarse por ahí en expectativas de ocupar algunos cargos. Pero siempre voy a estar dispuesta a aportar a mi espacio político lo que el espacio considere, y también la comunidad. Es decir, que todavía no es riesgo para Bacelo. No, bueno, nosotros trabajamos un proyecto político, Bacelo ha sido nuestro último candidato, y realmente créeme que nosotros trabajamos en equipo, Carlos. Nosotros somos un equipo en el que no solo está Bernardo, hay un montón de otros compañeros, como te podría nombrar a Diego Ibáñez, que es un militante muy silencioso, que por ahí la comunidad no lo ve, pero que está trabajando mucho siempre con nosotros, y que hasta a veces nos marca el camino en algunas cuestiones por su experiencia. Él es de un pueblo, entonces a veces tiene esa mirada del pueblo que ni Bernardo ni yo tenemos, y otros compañeros que también, digamos, trabajamos todos los días en los diferentes campos que creemos que el distrito necesita, como la educación, el deporte. Yo ahora estoy incursionando, he hecho la diplomatura de trabajo social deportivo. Ajá. Porque es un campo de intervención nuevo del trabajo social. El año pasado cursé esa diplomatura. No lo conocía. Sí. Bueno, cuando quieras podemos venir a hablar de eso, o no, hasta te puedo pasar el contacto de
del director de la diplomatura, que no, es lo hablamos porque es interesantísimo. Un licenciado en trabajo social, que están planteando esto de el trabajo social deportivo en las instituciones deportivas, todas, cualquier deporte, y cómo se puede abordar desde el trabajo social de manera individual o grupal y hasta comunitario. La mayoría de las instituciones hoy deportivas, como te podría decir, de fútbol, porque yo además soy futbolera y me interesa mucho, están teniendo trabajadoras sociales dentro de los equipos, así como tenían la nutricionista o el nutricionista, claro, el kinesiólogo o la kinesióloga, sí. La psicóloga deportiva o el psicólogo deportivo, hoy están ingresando los trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque está cambiando el paradigma del deporte en ese sentido, de pensar a los deportistas de manera más integral. Sí, aparte hay una realidad, ahí se pueden detectar de pronto hasta los problemas que hablamos anteriormente de salud mental. Total. Hoy, bueno, uno de las grandes, te diría, de lo que se está trabajando desde el trabajo social deportivo en las instituciones es la ESI, muchísimo, esto de que ellos como deportistas tengan herramientas de la educación sexual y de cómo cuidarse y cómo cuidar al otro en el campo del deporte, y la salud mental, muchísimo. Vos puedes ser un muy buen jugador, pero si no te anda la cabeza, te frustraste. Total. Y la cantidad de en este caso, jugadores de fútbol, por ejemplo, que no llegan a primera o a ser profesionales porque las condiciones de vida no se lo han permitido. Porque hay familias complejas. Bueno, es un tema alucinante. Yo estoy como formándome en eso, pero porque además se puede poner a disposición de los territorios. Esto de decir, bueno, lo pienso en el distrito, ¿no? Los clubes del distrito que puedan tener una trabajadora social que trabaje con el pibe que no tiene los botines, porque también la heterogeneidad de nuestros clubes, discúlpame que me extienda. No, me parece bárbaro. La heterogeneidad de nuestros clubes, por ejemplo, como sobre todo los más grandes, como Rivadavia, Linqueño, tienen una heterogeneidad de familias. Tenés el pibe del hijo del profesional, el pibe que viene de ahí del barrio, y hay una complejidad interesante para trabajar y abordar desde el trabajo social. Y en los pueblos pasa lo mismo, porque a ese club van todos. Claro. Y la última es esta. Si usted fuera, juguemos una hipótesis, si usted fuera intendente, ¿cuál es la primera medida que tomaría? Mira, yo lo que haría es primero ver con qué municipio me encuentro. Acá en Lincoln. Sí. Bueno, sí. Tendría que hacer una lectura de con qué municipio me encuentro. Y después sacaría algunas direcciones que para mí no tienen sentido, que hay que repensarlas. No podemos tener el mismo organigrama municipal de hace 20 años, 25, 30 años. Porque nuestro distrito cambió, creo que hay que crear otros y algunos sacarlos, y algunos que la verdad están y no hacen nada, como te podría decir, relaciones internacionales. O sea, bueno, bien, tenemos una dirección de relaciones internacionales, ¿el para qué? ¿No? Bueno, primero pensaría un nuevo organigrama municipal en ese sentido. Yo creo que hay áreas que tienen que estar más autónomas, como el deporte. No puede estar deporte adentro de acción social porque es una mirada fragmentada del deporte. Por supuesto que es importante la mirada social de deporte, sobre todo viniendo del peronismo, pero creo que el deporte es mucho más amplio y más complejo para entenderlo. Lo social es una dimensión del deporte, pero no es la misma, no es la única. Repensaría el organigrama y después, haría cuestiones mucho más comunitarias, de la dimensión comunitaria, sacaría al territorio muchísimas áreas que me parece que tienen que estar en los pueblos. Habría que armar ahí una política intersecretarías, algo así, que atienda de manera integral, no fragmentada. No puede ser que vivienda, porque el que no tiene vivienda además tiene otras carencias u otras necesidades. Entonces, uno le atiende la vivienda, el otro le atiende la cuestión de salud, el otro le atiende. Haría algo más integral, un programa integral. Que está pensado, se llama ECO. Ajá. Bernardo, lo hemos trabajado con Bernardo, y Bernardo creo lo ha comentado en algunas entrevistas, que es escucha, contención y orientación.
Ya hemos invitado a Bernardo también. Baselio, no Vasallo, si falta. Baselio, ya sé, Baselio, con 2 L. Sí. No, lo que pasa es que yo generalmente, como estoy muy apurado, dicto al teléfono. Ah, y el teléfono, te cuando saca claro. no lo corrijo, no es la primera vez que un día me llama un amigo y me dice, che, ¿es cierto que vos escribiste eso? Y miro, es un horror. Pero claro, a veces vos apurado, estás haciendo otra cosa, yo ayer fue un día muy apretado, entonces, y menos mal que me llamaron, si no me llaman, sigue estando Bernardo Basalio en lugar de Bacelo. Bueno, miramos, después intendente iba a decir, necesito hablar con el intendente. Mire, intendente es Bacelo, no Basalio. Claro, no, por supuesto. Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos, un placer. Final del programa. Y nos vamos, como llegamos, con lo mismo que dijimos, ningún interés personal o digamos sectorial puede estar más allá del interés del pueblo. No es buchón el que denuncia, es pecador el que calla. La verdad es una, pero puede tener distintas miradas. Todos tienen derecho a hablar, nadie está censurado. De esta manera, a Caro Cruz.